Listo. Buenas tardes con todos, con todas. Primero, agradecer incluir en este grupo de personas que estamos participando en esta actualización de lo que respecta a seguridad y salud en el trabajo. Veo que la temática o los puntos a tratar son no solamente abordando la parte reactiva que generalmente pensamos que es seguridad y salud en el trabajo, sino incluso abordando lo que es el autocuidado, como algunos temas de la obesidad en el contexto laboral y etcétera. Entonces, de esto no está exento lo que son los exámenes médico-ocupacionales, que si bien muchos podemos entender que salud ocupacional, 2 puntos, exámenes médicos, eso solo representa más o menos el 10 a 15% de lo que nosotros venimos a desarrollar o a gestionar en seguridad y salud. Los exámenes médicos representan una herramienta para los profesionales que tenemos la misión y la función en las organizaciones para el fin principal para el cual todos estamos abocados, que es prevenir accidentes, prevenir enfermedades, asegurar un bienestar de nuestros trabajadores. Entonces, bueno, la temática que vamos a desarrollar es una breve introducción, el marco legal. A medida que hemos venido desarrollando, entiendo de que en todas las ponencias siempre se ha referenciado la normativa, ¿verdad? Y es que seguridad y salud es una ciencia de por sí multidisciplinaria que ve tanto la parte de la salud, pero con el marco legal constantemente ahí como un soporte, como una piedra angular, y también con acciones que involucra casi todos los grupos ocupacionales. Creo que, bueno, las personas que realizamos seguridad y salud eh, siempre tenemos esta perspectiva, ¿no? Que no se puede llevar a cabo un trabajo de manera única, con un solo profesional. Y dentro de todo esto, nuestros equipos siempre están conformados porque cada elemento es importante. Enfermería ocupacional, psicología ocupacional, médico ocupacional, ingeniería de seguridad y salud, etcétera. Entonces, cada uno de ellos cumple un rol angular, no deja de ser la parte normativa. Vamos a ver los tipos de exámenes médicos y lo vamos a enfocar hacia los niveles de prevención. No solamente vamos a detallar qué es un examen médico, que bueno, creo que la mayoría lo podemos conocer como personal de salud, sino que enfocarlo a lo que es los niveles preventivo-promocionales que manejamos en el contexto de la salud. Vamos a ver un caso acerca de una calificación de una incapacidad con unas conclusiones, bibliografía y un mensaje final. Entonces, bueno, creo que todos los que trabajamos en salud sabemos que los exámenes médico-ocupacionales, a pesar de ser con todo el contexto que hemos dado, pero además de ser un requerimiento legal, en nuestro sector sanitario hay una polarización, ¿no? Si estamos en parte privada, hay un cumplimiento estricto, pero si estamos en un sector público, es a medias o a veces nulo. Entonces, esto pone en riesgo que nosotros, primero, la parte del cumplimiento legal, que ya eso es una contingencia, pero más allá de que sea norma o no, no permite que los servicios de seguridad y salud en el trabajo puedan gestionar adecuadamente a nivel preventivo los planes que se tienen, los planes, por ejemplo, en un plan anual de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esta brecha, que es una realidad, generalmente está sustentada por temas presupuestales, por falta de una preponderancia de la autoridad para su cumplimiento estricto
Y vale decir también porque los gremios profesionales, no alzamos nuestra voz al respecto, ¿verdad? Casi siempre escuchamos huelga, paralización, que por el pago de guardias, que por el pago de bonos, que por nombramientos, y está muy bien, y está justificado. Pero dentro de esos requerimientos, dentro de esos reclamos, no exponemos esta problemática como debe ser. Pocas veces hablamos de la falta de PPs y otras problemáticas que tenemos en los sistemas de gestión. Entonces, es importante que no solamente a nivel de autocuidado reclamemos o gestionemos estos temas laborales, sino también la parte de la salud en general. Bueno, el marco normativo está totalmente sustentado. La ley 29783, que es la ley madre de seguridad y salud, con su respectivo reglamento, establecen entre varios puntos que estos exámenes deben ser asumidos en costo total por el empleador. Asimismo, deben ser practicados en la jornada laboral. Entonces, bajo estos lineamientos, ya nosotros entendemos de que en la pandemia hubo un decreto supremo que dijo, bueno, por este periodo se puede exonerar del cumplimiento, se puede, pero ya después de la reactivación era un cumplimiento estricto. La resolución 312, que nos habla de cuáles son los tipos de exámenes médicos y qué tipo de exámenes se practican según el tipo de puesto. Pero más allá del tipo de puesto, hablamos del tipo de exposición, del tipo de riesgos a los cuales va a estar expuesto el trabajador. El Decreto Supremo 024, que nos habla del famoso SSTR. ¿Cómo nosotros podríamos determinar si hay una enfermedad ocupacional o no si no tenemos un examen basal, si no tenemos un examen de seguimiento y mucho menos de retiro? Entonces, para poder activar un seguro contra trabajo de riesgo, para poder coberturar, para poder atender o quizás indemnizar o pensionar, dependiendo de la calificación de la incapacidad, necesitamos estos exámenes, son nuestras herramientas. La resolución ministerial 826-2024, que miren, tuvo que llegar el 2024 después de la pandemia para que el sector salud tenga su propia norma en seguridad y salud. Minería la tuvo primero, no, industria la tuvo primero, después la tuvo minería, hidrocarburos, agro, y nosotros como salud teníamos esa pendiente. La pandemia fue una oportunidad, claro, definitivamente la pandemia fue algo muy, muy triste en algunos casos, fue un desastre nuestra segunda ola, pero como para seguridad y salud fue una oportunidad de que los servicios de seguridad y salud se puedan conformar a nivel en el sector público, digamos así también los hospitales. Dentro de los convenios internacionales que tenemos con la OIT, tenemos el 155, el 161, la recomendación 171, que dan sus propias especificaciones y dan el soporte. ¿Por qué nosotros hablamos de convenios? Porque muchos de los que estamos en el día a día de esto, vamos a ver que hay normativa que sí, pero hay algunos vacíos. Entonces, cuando nosotros no tenemos digamos, que el MINSA, que el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Trabajo, da unos lineamientos, no podemos quedarnos de brazos cruzados, no podemos decir, bueno, como no hay una norma, entonces no lo hago, no. Nosotros sabemos que tenemos que referenciar los lineamientos internacionales, son nuestro soporte. Y todo nuestro proceder como profesionales siempre tiene que ir enmarcado en un código de ética. Un código de ética de nuestros respectivos colegios, pero nosotros, además, las personas que hacemos seguridad y salud, tenemos un código de ética que no contrapone, no difiere nuestros propios códigos de ética de nuestros colegios profesionales, sino que además
da un respaldo, da un adicional para nuestro ejercer diario. Este código de ética de la AICO nos habla acerca del enfoque preventivo que siempre debemos tener, no reactivo, sino preventivo, de la vigilancia, debemos mantenernos constantemente visualizando, detectando de manera precoz, que para eso los exámenes también son una herramienta, la información. Qué importante es que no solamente brindemos información directa, clara a nuestros trabajadores, sino también una información en la cual podamos tener una bidireccionalidad en nuestro entendimiento. Es diferente que yo le diga a un trabajador, bueno, usted tiene una audiometría con una caída de 65 decibeles, ¿no? A que yo le diga, bueno, el problema que usted tiene afecta su rango de conversaciones. Entonces necesitamos hacer una reevaluación de su puesto para poder cuidar la conservación auditiva y no llegue a que usted tenga una incapacidad. Estoy transmitiendo el mismo mensaje, pero dentro de nuestro código decimos que tenemos que considerar el entendimiento de nuestro trabajador. Nosotros siempre hablamos no de pacientes, hablamos de trabajadores, porque nuestros trabajadores no necesitan llegar a ser pacientes para que accedan a nuestros servicios de seguridad y salud. Es más, no deberían ser pacientes, no deberíamos esperar a que lleguen a un proceso de vulneración de su salud, entendiendo que la salud, todos lo sabemos, por definición, es el máximo bienestar físico, mental y social. Un poco difícil asegurar que en todos los puestos laborales o que en todas las instituciones lo logremos, pero es nuestra búsqueda constante. La confidencialidad que es imprescindible y la independencia profesional. A nosotros practicar los exámenes médicos o cualquier labor que realicemos tenemos que ser neutros. No podemos ser ni pro trabajador ni pro empresario, ni pro empleador ni pro grupo de trabajadores, porque esto va regido de acuerdo a lo que nosotros vamos sustentando en el marco normativo, no a direccionamientos. Entonces, creo que esa es una de las cosas más difíciles a veces. En la ley del trabajo de enfermero y en su propio reglamento, habla de esto. Bueno, en la ley yo revisé que hablaba de que ustedes tienen que cada 6 meses practicarse los exámenes médicos. Y en el reglamento, justo está la parte que les copiaba. Miren qué dice: exámenes médicos de salud preventiva. Entendemos que son los ocupacionales, porque los chequeos oncológicos también son preventivos, por ejemplo. Cada 6 meses en forma obligatoria a cargo del empleador. Ah, ya, si decimos a cargo del empleador por ley, entonces está hablando de los exámenes ocupacionales. Orientado al tipo de riesgo. Perfecto, entonces no es lo mismo practicar un examen médico ocupacional a una enfermera que administra citostáticos o que a un personal de enfermería que está en la parte del área de investigación, que es una labor administrativa. Entonces, definitivamente, el perfil va a ir asociado al tipo de exposición. Pero miren qué dicen: examen radiológico de laboratorio, clínico, ginecológico y urológico. Ahí sí yo creo que tenemos que revisar un poquito, porque díganme ustedes, si yo estoy hablando para el tipo de riesgo laboral, ¿qué tipo de riesgo laboral tendría yo que podría requerir un examen ginecológico? Esto podría ser hasta una contingencia. Digamos que a mí me programan un Papa Nicolau para mi examen médico. Yo podría decir no, no lo voy a hacer, y eso no es incumplir con la disposición del empleador, sino que ese examen no corresponde a un examen médico ocupacional, porque recordemos que todo examen médico va a concluir ocupacional, concluye en 3: apto, apto con restricción o no apto. Entonces, depende de un Papa Nicolau que yo tenga que tener una no aptitud o una restricción. Para el puesto de personal de salud, por supuesto que no. Entonces, ahí es una observación
del reglamento, que yo creo que de repente está enfocado a que hay algunos elementos químicos que pueden causar algunos efectos, ¿no? Pero se referiría de repente más a un monitoreo biológico, examen de salud mental y otros que se consideren. Y no solamente a la actividad directa, sino al entorno donde yo trabajo. Muchos de los que trabajan, no sé, minería, construcción, etc. Digamos que yo no trabajo, no sé, pues en una minera y justo me colocan la planta al lado de la chancadora. O sea, mi tópico está al lado de la chancadora. Y todo el día estoy, claro, yo como personal de salud no debería estar expuesto a ruido, pero el ambiente donde yo trabajo hay ruido, polvo por encima de los límites máximos permisibles. Entonces, ¿me deberían realizar a mí una audiometría? Sí, porque mi labor no va directa al ruido, pero el entorno donde yo trabajo hay ruido. Entonces, por eso habla de los otros que se estime pertinente, que no necesariamente tiene que ver con la actividad directa, sino también con el entorno. En esto nos da respaldo la norma básica de ergonomía, que nos habla que las condiciones para trabajar, bueno, además deben tener ambiente sonoro, de iluminación y de temperatura adecuados. Entonces, en un monitoreo en el cual yo veo que está por encima, pues debería hacer evaluaciones. Entonces, los tipos de exámenes médicos son preocupacional o de ingreso, que se realiza el vínculo. En nuestra norma peruana, este examen es útil además para definir, bueno, nos define la aptitud. En otras normativas de otros países, primero se hace la contratación y luego se hace el examen. Algo un poco complejo de manejar porque si es que ya se tiene alguna condición médica limitante, ¿qué haríamos, verdad? Entonces podemos aplicar restricciones, pero por ejemplo, yo hago un examen para conductor de ambulancia. Primero lo contrato. ¿Y qué tal si ese trabajador no va a calificar para tener lo que me dice el reglamento de transporte, que tenga que tener una visión de 20/20 aún con lentes? Tiene una ambliopía y en un ojo corrige a 20/70 y en el otro 20/20, pero nunca va a llegar a 20/20 en cada ojo, entonces nunca va a llegar a una licencia A3. Entonces, ahí diríamos, ¿y qué hacemos si yo lo contraté para la ambulancia? ¿Ven? Entonces, ahí es un poco complejo esto de primero contratar y luego el examen. Nos sirve de línea base. Ahí tenemos en segundo tipo los periódicos, que estos son durante la relación, durante la jornada. Y si no me lo pueden practicar en la jornada, pues fuera, pero a compensar. La periodicidad depende del riesgo. ¿Qué dice la actualización de la 312? Para actividades de alto riesgo, anual. Para las que no son calificadas como alto riesgo, puede ser cada 2 años. Y estos periódicos también nos ayudan para los monitoreos biológicos. Digamos que yo tengo trabajadores que trabajan en plantas con exposición a arsénico. Típico ejemplo, las concentradoras. Una planta de concentra libera mucho arsénico, entonces yo quiero hacer un monitoreo biológico. Cada 6 meses les voy a hacer un control de arsénico en orina. Ah, ya, entonces es mi monitoreo biológico. Eso lo voy a hacer a toda la organización, no solo a los expuestos, a los grupos homogéneamente expuestos. Nos vamos al sector salud. A las personas que trabajan con radiación ionizante. El IPEN nos habla de controles periódicos. ¿Y qué tendríamos que hacer ellos? Tendríamos que medir indirectamente el daño que está causando la radiación. Reticulocitos, hemograma, hemoglobina. Algunos recomiendan lo que son hormonas tiroideas, porque la radiación también impacta a este nivel. Y en algunos casos transaminasas. Entonces, este periódico como monitoreo biológico también nos permite hacer estos controles semestrales o de acuerdo a lo que nuestro programa diga. Otro ejemplo, los citostáticos, ¿no? Entonces, de ahí tenemos el examen de retiro, que es al término. ¿Qué sucede si mi trabajador me dice, mire, yo no puedo hacer un examen de retiro porque me voy al extranjero y no sé qué, y no puedo pasarlo? Le envío
una citación expresa al examen de retiro y si opta no hacerlo es facultativo, pero yo tengo que demostrar que le he dado la indicación de acudir. Este examen de retiro nos permite comparar a cómo ingresó y a cómo el trabajador egresa. Ojo, antes nosotros decíamos, bueno, si no es ocupacional, entonces conmigo no es. No tanto, porque si tu trabajador ingresó con un IMC, índice de masa corporal, de 25 y al egreso tiene 30 y estamos en campamento, algo estamos haciendo mal en nuestros servicios de nutrición. Claro, nosotros no podemos involucrarnos en esa parte que no, son enfermedades no ocupacionales, no relacionadas al trabajo, pero sí la norma establece que debemos promover el autocuidado, hacer promoción de la salud en estilos de vida saludables. Entonces sí tendríamos ahí que reforzar nuestros programas de promoción de la salud. Y evita contingencias legales. Si tú no le has practicado un examen de retiro y de acá a 3 años te dice, bueno, yo egresé de la organización con esta enfermedad y no tenemos cómo demostrar si sí o si no, pues se podría asumir, salvo que le hayamos hecho la invitación expresa y haya desistido, ¿ok? Entonces, además de estos 3 exámenes que son los más conocidos, la norma expresa de que se deben hacer exámenes médicos de reincorporación, de reubicación o de reevaluación de restricciones laborales también. ¿Por qué? Porque hace poco hubo un caso de Prosegur que un trabajador que había estado con síndrome ansioso depresivo, descanso médico, un mes, se reincorpora. Y en el mismo día tuvo un intento de suicidio en el baño de la organización. Eso se judicializa todo y la casación final fue de que sí había una implicancia de la empresa. ¿Por qué? Entonces ustedes me dirán, pero bueno, la depresión no es una enfermedad ocupacional como tal. Por supuesto que no, pero era deber del empleador asegurarnos que esa persona antes de reincorporarse tenga una evaluación. Nosotros no vamos a poder, porque la parte de psicología y salud mental es un poco a veces subjetiva, ¿no? Yo te puedo decir estoy bien, pero de repente no del todo. Pero el hecho de haber verificado en una evaluación previa a su incorporación qué tipo de medicación usa, si cuenta con el alta médica y decir si puedes trabajar, ya a nosotros nos salvaguarda. ¿Okay? Además, esas evaluaciones sirven para definir restricciones. De repente yo tengo un trabajador, una trabajadora que se está reincorporando por una apendicitis. Y es algo simple, claro, pero no le has visto, pues, ¿no? Las condiciones en las cuales está. Y esta persona trabaja en limpieza, manipula cargas, y de repente, pues, la herida ni siquiera está totalmente. Entonces, tendrías que evaluar para recomendar o restringir. Y nos permite también hacer todas las comparaciones, los programas de restricciones laborales, los programas, porque tenemos que tener programas. Entonces, si vamos a ver niveles de prevención, todos sabemos lo que son el nivel de prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Seguridad y salud es una ciencia esencialmente preventiva. Por eso es de que toda la mirada que nosotros tenemos debe ser hacia allí. Entonces, sabemos que la prevención primaria es cuando hacemos todo lo posible para que no aparezca la enfermedad. La secundaria es cuando ya apareció y tenemos que detectar precozmente. La terciaria es cuando ya se dio la enfermedad y tenemos que asegurar que esa patología o ese accidente o la secuela que haya causado no empeore. Y la cuaternaria es no hacer lo que no corresponde, en suma. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros a veces vamos a ver al lado izquierdo a nuestro paciente, que diríamos trabajador, y arriba nuestros servicios de seguridad y salud. Entonces, yo tengo un paciente que no tiene la patología y nosotros verificamos que no tiene la patología. ¿Qué debo hacer? Decir, bueno, y entonces vamos a esperar a que se vuelva paciente. No, ahí es donde ingresan nuestros programas preventivo-promocionales. En examen médico ocupacional, ahí es la parte angular de los exámenes pre, como lo vamos a ver más adelante.
En la secundaria es cuando ya hay molestias, ya nos refiere, tengo algo, desde la fatiga. Desde que nos refiere fatiga, ya podemos de repente identificar precozmente problemas osteomusculares. La terciaria es cuando ya está la enfermedad presente, el trabajador también ya sabe que tiene la patología y tenemos que dar la reubicación, los mejores cuidados. Y la cuaternaria es cuando no hay patología, pero el trabajador dice, no, sí, yo quiero que me hagan este examen, quiero que me hagan una resonancia magnética en todos los años para ver si no tengo una hernia. ¿Se imaginan el nivel de radiación al cual estaríamos exponiendo a todas las personas para simplemente detectar patología lumbar? Entonces, la cuaternaria es no hacer lo que no corresponde. Y ya que conocemos lo que son preanuales de retiro y exámenes de reubicación, reincorporación, si nos vamos a la primaria, sabemos que ahí tenemos los exámenes preocupacionales que van de acuerdo al tipo de exposición. Ahora vamos a ver una tablita. Y nosotros ahí practicamos las pruebas que aplican, que corresponden. Digamos, un trabajador en minería con exposición a ruido, ¿qué hacemos? Las audiometrías. ¿Listo? Siempre asociándolo al aspecto ético, no tanto, bueno, no solamente del profesional que lo hace, sino también de nosotros que somos parte de cuando vamos a convertirnos en trabajador o en paciente. Entonces ahí viene el principio de no maleficencia, evitar que una enfermedad, una preexistente se agrave. Yo tengo un trabajador que de repente tiene antecedente de neoplasia, acaba de repente, sabemos que el cáncer, por definición de algunos oncólogos, nunca cura, ¿no? Siempre tiene controles. Y yo no le hago esa evaluación preocupacional y lo expongo a un puesto laboral en el cual hay agentes químicos que predisponen, o a un área donde la radiación es un agravante o un desencadenante. Y entonces, ahí es donde nosotros aplicamos la primaria. La secundaria es cuando hacemos detección precoz. ¿Para qué hacemos detección precoz? Para hacer un tratamiento oportuno. Si yo no detecto precozmente lo que mi trabajador está de repente ya detectando como una dolencia, luego se va a volver incapacidad. Las enfermedades ocupacionales tienen tres características, las tres Is, que son incipientes o indoloras, o sea, no son bruscas como un accidente, son incapacitantes, la mayoría genera invalidez, y son irreversibles. Entonces, estos exámenes de detección precoz nos van a ayudar a no llegar al proceso de invalidez ni incapacidad para poder hacer algo. Y nos permite, bueno, además promocionar lo que decíamos, condiciones de trabajo. Recordemos que las culturas de seguridad favorables no son las paternalistas, en la cual yo pienso de que para yo sentirme seguro tengo que tener al ingeniero de seguridad al lado o a mi médico ocupacional al lado, no, sino es aquella en la cual tú logras que todos los trabajadores tengan una cultura de autocuidado. Es cierto que hay muchas organizaciones que las condiciones no son favorables para que esto se dé, pero lo importante, además, es que sepamos reconocerlo. Y muchas veces no sabemos a los riesgos que estamos yendo. Muchas veces no sabemos ni siquiera los riesgos laborales que están presentes. Cuando ocurren los accidentes punzocortantes, muchas veces sabemos que hay factores asociados de somnolencia, de distracción, de sobrecarga, de exceso de confianza. Entonces, eso también se detecta en los exámenes anuales, porque ahí también hay un componente de evaluación psicológica. Ejemplo, enfermedad de laboratorio con riesgo biológico. ¿Qué hago? La vacunación. Bueno, esta aplica más para la primaria. Principio de beneficencia, protejo al trabajador antes que se... Ah, no, acá hay un error. La vacunación es para la primaria. Este anterior, las audiometrías anuales, es para la secundaria. En la terciaria yo ya sé que mi trabajador, mi trabajadora tiene una patología.
o de repente tiene una secuela de un accidente, tuvo un accidente laboral y de repente tiene una limitación funcional, física, ¿no? De repente tiene alguna patología osteomuscular. ¿Qué debo hacer? Que siga trabajando en las condiciones y bueno, total, eso ya se arreglará, no. Independientemente de que ese problema haya sido causado dentro o no de la organización, es nuestro deber reubicar, restringir algunas labores o readaptar la labor de nuestros trabajadores. Para eso sirven las evaluaciones de reubicación. Nosotros hacemos las facilidades para que estas personas sigan con su tratamiento. TBC, tuberculosis ocupacional, en el ámbito ocupacional, no está bien documentada, pero sabemos que eso está reconocido como tal. Nosotros, por ley de la tuberculosis, tenemos que dar las facilidades siempre y readaptar a nuestros trabajadores hasta el tiempo que necesiten. El seguimiento y los informes que nosotros hacemos para las CMCIs. ¿Qué son las CMCIs? Comisiones Médicas de Calificación de Incapacidad. Desde este año, la disposición del MINSA ha sido de que se conformen comisiones de calificación médica de incapacidad en el MINSA. Se le devuelve al Ministerio de Salud lo que normalmente estaba haciendo el ámbito privado. ¿Por qué razón? Porque se han dado calificaciones que no correspondían y no había un protocolo estándar. Entonces, necesitamos, y ya ustedes han visto, bueno, lo que sabemos, ¿no? No existen hospitales que yo pueda en mi cartera de servicios ver, medicina ocupacional. No existe. Generalmente en los hospitales estamos, las áreas de seguridad y salud o de medicina ocupacional están para los trabajadores y eso está bien, así debe ser. Pero esta norma también establece que en la cartera de servicios para la población tiene que haber este consultorio externo. ¿Por qué? Porque yo como peruano de a pie, por así decirlo, puedo ir y decir, quiero que se me evalúe por la posibilidad de que yo tenga una enfermedad ocupacional. ¿Y quiénes hacen eso? Estas comisiones, que deben ser conformadas en el MINSA. ¿Y cómo vamos a hacer esto si no tenemos exámenes médicos ocupacionales? Es una gran contingencia. Entonces, un trabajador en la terciaria tendría que ser reubicada, restringido, temporal o permanentemente, dependiendo del seguimiento. ¿Y quién hace ese seguimiento? Nuestras áreas de seguridad y salud. Por un principio de justicia y equidad. No solamente en la 29783 dice de que el empleador debe reubicar, readaptar a aquellos que hayan sufrido enfermedades ocupacionales o accidentes, pero dentro de la última actualización de la norma técnica sanitaria para los establecimientos de salud, habla de que la reubicación es a todos los trabajadores. La cuaternaria, ¿qué nos dice? Es lo que conocemos. En COVID, ¿qué hacíamos? COVID allá, tomografía, ivermectina, dióxido, todo, ¿no? Ceftriaxona, todo, y el paciente solo estornudaba. Principio de prevención cuaternaria es evitar intervenciones innecesarias, iatrogénicas o derivadas en exceso, tanto de medicalización como de exámenes auxiliares. Imagínense, es lo que decíamos del examen del Papa Nicolau. Evitar pruebas sin una justificación. Yo no puedo hacer como hay mucho descanso médico por gastritis en mi empresa, voy a hacerles endoscopía a todos. No, porque es un procedimiento invasivo que implica un riesgo y no justifica. Eso no va a llegar a una aptitud. Si el examen que yo voy a practicar no me va a permitir concluir en una aptitud, entonces no lo debo practicar. Y eso también por una cuestión de optimización de recursos. No emitir dictámenes que no corresponden. Entonces yo digo, no, este trabajador es así, medio así, entonces hay que ponerle que no puede hacer guardias. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el sustento para restringir guardias? ¿No? Evitar la estigmatización en los casos de hostigamiento, por ejemplo, que pasan evaluación psicológica.
debemos ahí preservar la confidencialidad. Uso racional, ético y humano de la evaluación. Yo no debo tampoco hostigar a mis trabajadores y decir, mira, corre, corre que te evalúen, corre, corre que te evalúen. Eso también significa para nosotros un exceso de acciones. Y la prevención cuaternaria nos habla, evitar exámenes ginecológicos o de VIH no vinculados a la exposición. ¿Para qué trabajador practicaría yo, digamos, para descarte una prueba molecular de BPH? Si es que el trabajo sexual sería reconocido como tal en nuestro país, aplicaría. Pero si no, no. Entonces no tiene razón de ser. ¿Yo me puedo negar esos exámenes? Por supuesto que sí, porque no corresponden a la aptitud. Si es que yo lo quiero hacer como chequeo preventivo, es mejor hacerlo en una evaluación aparte, porque podría incurrir en que yo esté haciendo una discriminación por exámenes que no corresponden. Y también por un principio de protección de la dignidad y derechos de nuestros trabajadores. Entonces, vemos cómo los exámenes médicos son mucho más que solamente pasar, ¿no? Pasar una serie de exámenes. Entonces, la primaria aplica para los preocupacionales, la secundaria para los anuales, la terciaria para la reubicación, los exámenes de reubicación, y la cuaternaria es en todo momento, en todo momento. Yo no voy a hacer en el preocupacional, no, yo quiero ser una empresa saludable, entonces quiero que todas las personas que entren no tengan diabetes. Sí, pero sustenta. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? La definición de la OIT nos dice, una empresa saludable no es la que no tiene trabajadores con condiciones médicas, llámense patologías, sino aquella que es capaz de readaptar, reinsertar, flexibilizar sus labores, dándole oportunidad absolutamente a todos. Entonces, cuando nosotros entendemos que en las organizaciones todos vamos a llegar, avanzamos siempre decimos eso, ¿no? Avanzamos en edad y generalmente la salud puede vulnerarse. Y eso no significa que ya no sea un trabajador valioso. Significa que mi empleador va a ser mejor empresa, va a ser una empresa saludable cuando me dé las oportunidades de crecimiento aún con mi condición médica. Entonces, estos exámenes de ingreso no tienen que ser que no quiero ninguna enfermedad. No tiene sustento porque todos vamos a, los únicos que manejan, podría todavía sí, sería construcción. Régimen construcción, que manejamos partidas quincenales, semanales, ahí sí entran, salen, entran, salen, entran, salen. Pero ojo, hay pacientes, hay trabajadores que en un año pueden pasar hasta 3, 4 exámenes médicos. ¿A cuánta radiación exponemos a estos trabajadores innecesariamente? Entonces, esa es una prevención cuaternaria. Este es un modelo, un esquema, solo un ejemplo, por ejemplo, de un examen médico ocupacional en el ámbito sanitario. Digamos que yo tengo que diferenciar si mis trabajadores son asistenciales o administrativos. Y ojo, que mis administrativos también algunos tengo en áreas asistenciales. Por ejemplo, no, la señorita secretaria. Entonces ella no requiere nada de exámenes por exposición a radiación, sí, pero trabaja en un servicio de medicina nuclear. Y en medicina nuclear, pues la radiación se puede dar. ¿Necesitamos incluirla como asistencial? Sí, porque su labor en sí no es hacer medicina nuclear, pero el área donde trabaja hay exposición. Entonces, ahí, por ejemplo, vemos que ¿por qué ponemos nutrición? Porque las personas que trabajan en esta área son manipuladores de alimentos. Entonces, el perfil manipulación de alimentos requiere, además, incluso ahí le podríamos agregar los KOH para el estudio de honguitos en uñas. Entonces, ustedes ven que en el psicológico no es solo el típico del hombre bajo el agua, no, sino que también podemos hacer test de ansiedad, fatiga y somnolencia, el mal. Entonces, ¿eso de qué depende? ¿A rajatabla a nivel nacional? No. Eso depende de mi organización, depende de los tipos de riesgo que yo tengo. No es lo mismo de repente un hospital general
donde se atiende, no sé, en una emergencia a 100 personas por turno, que un hospital general donde se atiende a 20. Entonces ahí yo tendría que valorar una evaluación psicológica que me esté hablando de por ejemplo, de un burnout, de una sobrecarga. Y eso, ojo, estos exámenes son screening, no son determinantes. Y por eso es que hablamos de la vigilancia. No acaba con el examen, empieza con el examen. Después nosotros permanentemente estamos haciendo, pasa mi trabajador, ok, su examen. Y de repente tiene un accidente que le da 30 días de descanso médico. Hasta hace un mes era apto. Después de un mes de repente es apto con restricción. Evitar subir, bajar gradas, evitar manipulación de cargas. Y esa evaluación, ¿cómo la voy a hacer? Con la vigilancia médico ocupacional. Acá yo les traigo un caso de una calificación de incapacidad que se hizo de mala manera, pero para que veamos que antes estas cosas pasaban desapercibidas. Desde que se han conformado estas comisiones médicas de las CMCIs, o se tienen que conformar, ya hacen que la calificación de incapacidad ya no esté a cargo de una persona, está a cargo de una comisión. En este paciente que fue de un hospital de salud, ¿sí? Se da una calificación errónea que no corresponde. El médico, por un pago, hace una calificación por una enfermedad pulmonar laboral a este trabajador. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo califico la incapacidad, esta comisión dice, bueno, sí, sí es, no, no es, pero estas comisiones están conformadas por ¿quiénes? Médico especialista, médico ocupacional, abogado, abogada, psicología y otras, y las especialidades que requieren. Entonces, acá se incluyó al neumólogo porque era una enfermedad pulmonar. Y él luego comprueba que recibió un pago de 8,000 soles fuera de, ¿no? Entonces, se le aplica una inhabilitación de 5 años, tiene que pagar una multa y además lo que corresponde. Pero solamente el profesional, no, también el paciente. Mire, delito activo genérico en agravio al Estado, prisión suspendida, los pagos de reparación civil, etc. Entonces, cuando vemos estos casos, no solamente hay sanción para el profesional, sino para el paciente, que se presta para estas malas calificaciones. Tenemos calificaciones en más, tenemos calificaciones en menos. ¿De qué se trata al devolver al Estado esto? De que al conformar comisiones sea más difícil que ocurran este tipo de situaciones. Como conclusiones podemos decir, bueno, que por lo que hemos conversado, los exámenes son una piedra angular para que nosotros podamos ejercer nuestra labor preventivo, nuestra labor de vigilancia. Sigue la dificultad para que se dé un cumplimiento como tal. Siempre debemos, la mayoría de veces es mejor enfocar las acciones que hacemos en todos los niveles de prevención para detectar en dónde podríamos estar haciendo de más o podríamos estar haciendo en menos. El sector salud tiene exposición a riesgos físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, psicosociales. Los más representativos o los más fuertes son los psicosociales, siempre lo decimos, nosotros trabajamos con las personas en su peor momento, entonces tenemos que muchas veces ser esa contingencia para estas situaciones, pero nos exponemos. Incluso, miren, sé que no está dentro del tema, pero en esta norma que sale en noviembre del 2024, se incluye que todos los establecimientos de salud en sus servicios deben implementar planes de prevención de violencia laboral. ¿Y por qué solamente en el sector salud se habla de prevención de violencia laboral? No se habla en minería, no se habla en construcción, no se habla en hidrocarburos. No es que ellos no tengan esa exposición, porque se puede dar, pero el ámbito sanitario está mucho más vulnerable a este tipo de violencia externa
que luego se convierte en interna. ¿Okay? Y estos riesgos son simultáneos. A la vez que me estoy exponiendo de repente a la violencia, viene el paciente, encima me apura, encima me grita y estoy expuesta a pincharme por riesgo biológico y encima estoy en un ambiente donde de repente hay gases, vapores, humos. Entonces, podemos tener hasta más de un riesgo a la vez. Con más razón necesitamos que estos perfiles que hemos mostrado no sean iguales en todos los casos, tienen que ser específicos para la organización, de acuerdo a sus riesgos y a su nivel de riesgo. Para todo siempre nos regimos bajo los aspectos éticos y siempre decimos, no, bueno, pero para mí eso es correcto, pero para ti eso es correcto, ya, ok, pero tenemos un colegio que nos regula cuáles son las disposiciones y cuáles son los lineamientos a los cuales todos nos regimos, de confidencialidad, de independencia profesional. Yo no voy a escoger esta clínica porque esta clínica es de mi amiga o voy a escoger esta clínica porque por ahí me van a hacer un favor. No, tenemos que ser una independencia profesional. Así como en la parte asistencial se habla de los laboratorios, ¿no? Tenemos que fortalecer institucionalmente a todo el sector salud, tanto privado, público, para estos cumplimientos. En el privado es mucho más, es más común que se dé por el tipo de supervisiones, regulaciones que tienen. Yo debo la evidencia epidemiológica. Si yo ya veo que tengo 3, 4, 5 casos de una patología, entonces digo, oye, algo está pasando, entonces no voy a esperar el otro examen, de repente puedo hacer un monitoreo en ese momento. Y ya sabemos que la virtualidad, la digitalización, la inteligencia artificial está a la mano, ¿no? Pero eso también nos tiene que servir para poder hacer la informatización de estos exámenes, la digitalización. Qué ideal sería que nosotros pudiéramos, así como existe una historia digital, podríamos tener exámenes médicos en los cuales por un sistema o por una norma, si yo ya pasé en enero y voy a cambiar mi empleador y dentro de los 3 meses ya mi empleador no me lo pida, de repente el Estado podría establecer de que estos exámenes tengan que estar en un sistema nacional único para que yo solamente valide ese examen y no lo exponga. Aparte que ahorro recursos, ¿no? Claro que las clínicas son las más contentas. Y bueno, vamos a avanzar. Ya. Bueno, acá tenemos la bibliografía y acá yo quería concluir con una parte importante. Nosotros, todo lo que ejercemos, todo lo que hacemos día a día, sabemos de que en muchos casos no se va a cumplir, que en muchos casos nuestra normativa es deficiente y quizás tendríamos más quejas a veces que cosas que fortalezas en nuestros sistemas de salud. Eso es algo que no lo podemos negar. Sin embargo, ahora vemos mucho de la tecnología, que los robots, que eso. Nosotros somos un ámbito, el sector salud es un ámbito que la pandemia ya lo demostró, que no podemos ser reemplazados y eso no nos debería hacer, hacer creer cosas como que somos omnipresentes, omnipotentes, no, sino que debería crearnos más conciencia en el cuidado que debemos tener propio y entre nosotros. Entonces, no solamente debemos apuntar a ciencias de la salud formadas en competencias, sino ciencias de la salud formadas también en el espíritu humanístico. Y de esto no se escapan los exámenes médicos. Entonces, que yo realice los exámenes médicos como, ya señor, tome su carpeta, vaya por aquí, así, de esa manera tan poco cercana, tan poco humana, nos puede hacer practicar una salud, o decimos una medicina mercenaria, ¿no? Que no mercantilista. Tenemos un Y minuto, no debe doctora, ser por el favor. objetivo bajo ningún caso. Decíamos que la ciencia sin conciencia es la ruina del alma. Entonces, en cada cosa que nosotros ejercemos, nuestro toque de cuidado tiene que estar. El personal de salud tiene una palabra clave, que es el cuidar. Siempre nosotros cuidamos. Muchas veces no podemos curar,
pero sí podemos acompañar, sí podemos estar allí. Y el cuidado también implica reconocernos, mirarnos, y eso creo que son los servicios de seguridad y salud. No deberíamos ser solamente lugares en los cuales de que se hace gestiones, sino en los cuales seamos capaces de estar de manera cercana. Entonces, este es un video que nos habla de que por qué razón lo que nosotros ejercemos, que es la salud, no podría ser reemplazada en ningún momento y por qué es importante el cuidar a las personas que cuidamos. Que eso le da mucho más énfasis a la vigilancia o a la realización de estos exámenes en lo que es la preservación de la salud y la seguridad. A ver, vamos a ver esta parte. Entiendo también que en este acompañamiento o en esta nueva perspectiva, o perspectiva no nueva, propia, la medicina también entra la bioética, ¿no? En el sentido de que la formación médica cree que debe estar unida indisolublemente a la formación bioética. Yo creo que habrá muchas cosas de la medicina que en muchos pocos años seremos sustituidos por procedimientos de inteligencia artificial, por máquinas. Creo que muchas de las tareas que estamos haciendo, técnicas, vamos a ser sustituidos y seguramente, no diré que lo harán mejor, lo harán de una forma distinta, pero aquello en lo que no vamos a ser nunca sustituidos, creo, es en el ser capaces de crear relaciones humanas. Hay una anécdota que un paliativista explica en uno de sus libros, Ira Byock la explica, sobre Margaret Mead. No puedo decir que la anécdota sea cierta o no, la explica Ira Byock en uno de sus libros, que comenta que Margaret Mead, antropóloga, socióloga, en una conferencia, un alumno le preguntó ¿cuál cree que es el primer signo de civilización? Cuando encuentra unos restos en una excavación arqueológica, ¿qué es lo primero que le hace pensar? El alumno pensaba en restos de fuego, ¿sí? de vasijas, y Margaret Mead le dijo, lo primero que nos hace pensar es encontrar un fémur roto curado. Porque ningún animal sobrevive, ninguno, en cualquier parte con un fémur roto. No puedes ir a buscar alimento, no puedes ir a buscar agua, no puedes. El implicar que hay unos restos con un fémur soldado es que esa persona ha sido cuidada. Y ahí es donde se inicia la civilización. Esta parte de decir que, y seguramente a partir de allí, un grupo de humanos se especializaron en cuidar. Y de allí nacen profesiones sanitarias. Ese es nuestro núcleo fundamental, el cuidar. Porque mucho de lo que hacemos técnico nos van a sustituir. Pero esto yo creo que es lo que nos define quizás como civilización, de las primeras cosas que unos restos pueden intuir, nos define como profesionales y nos define como humanos. Ok, entonces, ya. Bueno, entonces, creo que solo para cerrar la idea, es que nosotros, dentro de todo lo que hacemos, en lo que hayamos decidido desempeñarnos en el campo de la salud, que es inmenso, siempre lo decimos, ¿no? La salud, el campo sanitario es como el cielo. Hay mucho espacio para que cada uno de nosotros brille dentro de lo que cada uno desee hacer. Investigación, administración, asistencial, etcétera. Pero cada uno tiene que nunca perder esa visión que nos ha hecho llegar hasta aquí, ¿no? Y tengo que aprender que el cuidado y el autocuidado es fundamental para poder seguir con mi labor. Yo no puedo dar lo que no tengo, no puedo hablar de la salud que yo no practico, no puedo hablar de la prevención que no que no la tengo realmente entendida. Y los exámenes médicos son una parte de todo lo que comprende seguridad y salud.
pero los exámenes médicos sí representan para nosotros una gran herramienta para poder salvaguardar a todos nuestros trabajadores. Entonces, no sé si tengamos alguna pregunta.